Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Amada Iglesia, hay ocasiones en que resulta difícil para el cristiano poder llevar una vida pegada a lo que Dios nos ha ordenado en su palabra. Y esto puede suceder porque aún muchos creyentes no han entendido que Dios le ha dado lo necesario, lo suficiente para llevar una vida de obediencia a Él. Y en estos versículos, Pedro le dirá a su audiencia que ellos pueden vivir un cristianismo fructífero porque Dios ha provisto los medios suficientes para poder hacerlo. Y esto solo se puede lograr por medio de un conocimiento serio de Dios. Entonces, con esto en mente, hoy aprenderemos que por medio del poder divino que Dios da al creyente, uno puede entonces poder llevar una vida fructífera delante de Dios. Ponga sus ojos rápidamente allí del versículo 3, la primera frase: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Paremos un poco ahí. Cuando una persona ha nacido de nuevo, su manera de vivir cambia abruptamente. Ahora en Cristo, esta nueva persona busca agradar a Dios en todo lo que hace cotidianamente. No solo cuando se encuentra en sus reuniones como iglesia local, sino también en toda su manera de vivir. No puede haber una persona que dice profesar o que se dice ser creyente y llevar una vida contraria a lo que la palabra nos dice. Por el contrario, un cristiano verdadero mantiene su manera de vivir en todo lo que hace, dice, y su comportamiento debe ser a la luz de la verdad del Evangelio. El verdadero creyente vive a la luz de lo que el Evangelio dice. Y cuando Pedro se está refiriendo aquí a todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, está haciendo una referencia al diario vivir del cristiano. Amada Iglesia, debemos de tener siempre en mente que nosotros ya no pertenecemos al sistema pecaminoso de este mundo. Ahora somos unas nuevas criaturas y como tales debemos de vivir de una manera que agrade a Dios si verdaderamente has nacido de nuevo. Tenemos que decir que una persona que no ha nacido de nuevo jamás va a poder tener o agradar al Señor en su manera de vivir. Por más buena gente que sea, por más buenas obras que haga, si no ha nacido de nuevo, jamás su vida agradará al Señor. Y esto nos ayuda a examinarnos en esta mañana, amado hermano o oyente que estás aquí. ¿Cómo puedes tú vivir una vida que agrada a Dios? Bueno, es por medio de un nuevo nacimiento. No puede haber otro medio. Pedro hace mención de la palabra piedad. Esta palabra en el griego significa adorar o reverenciar. Esta palabra denota una actitud piadosa o devota hacia Dios, que implica reverencia, respeto y obediencia hacia Él. Se refiere a la correcta relación con Dios basada en el amor, implica adorarlo, agradecerle, buscar su voluntad y vivir conforme a su palabra. La piedad también se manifiesta en una vida caracterizada por la integridad, la justicia, la misericordia, la compasión, el amor hacia los demás e implica santidad personal. Para resumir, la piedad tiene que ver con todo nuestro comportamiento cristiano. ¿En dónde? En todas partes, en la iglesia, en tu trabajo, en tu casa, en tu colonia. Esto es en todas partes. Si verdaderamente ha nacido de nuevo esta persona que dice el creyente, su comportamiento debe de ser genuino en toda parte. No únicamente en la iglesia, sino en todas las áreas de su vida. El creyente debe de manifestar
en su vida diaria lo que realmente profesa decir, creyente. Y esto es muy importante mencionarlo, ya que existen personas que asisten a las iglesias, se dicen ser creyentes, pero no tienen el más mínimo temor a Dios. Hay muchas personas en las iglesias que se profesan ser creyentes, pueden traer su Biblia a la iglesia, pueden vestir corbata, pueden cantar himnos, pueden hacer muchas cosas, pero en su vida diaria no hay temor de Dios. No aquí, sino donde Dios te ve. Bueno, Dios ve en todos lados, pero aquí es fácil ponernos una máscara y venir como un creyente, pero en lo secreto, ahí es donde verdaderamente muestras tu cristianismo. Porque a nosotros, o podemos engañar unos a otros, pero a Dios jamás podrás hacerlo. Dice Juan Calvino, y cito: la verdadera piedad consiste en un sentimiento sincero de amor a Dios como Padre, no menos que de temor y reverencia como Señor, que abraza la justicia y tiene más temor por ofenderlo que de la misma muerte. Eso es vivir piadosamente. El creyente verdadero tiene más temor de ofender a Dios que la misma muerte. Ahora tú puedes hacerte estas preguntas quizás. ¿Cómo puedo lograr yo vivir una vida de una manera piadosa? ¿Cómo puedo estar en este mundo y no seguir sus corrientes pecaminosas? ¿Cómo es que puedo llegar a tener una vida cristiana triunfante sobre el pecado? Yo no sé si alguna vez te has preguntado tú esto, porque ciertamente el pecado arrecia y está a la puerta de nosotros. Quizás estas preguntas han surgido en tu mente, y más aún cuando hay un pecado específico que está tocando la puerta de tu corazón cada día. Cada día. Bueno, Pedro nos dará la respuesta a continuación. Dará una de las afirmaciones más importantes para el creyente, la cual le animará a saber que Dios en su divino poder otorga al cristiano lo necesario para poder vivir de una manera piadosa. Hermanos, esto es un regalo de Dios para los creyentes. Lo que vamos a ver a continuación. Pongan sus ojos ahí nuevamente, versículo 3. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, dice la siguiente frase, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Qué es lo que podemos observar? Lo que Pedro escribe, amada iglesia, cómo es el que creyente puede llevar un cristianismo de una manera contundente, de una manera eficaz. Bueno, vamos a leer nuevamente esa frase. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Esta es una afirmación que los lectores de Pedro debieron de haber recibido con gozo, con alegría, porque lo que Pedro está diciendo aquí es que ellos podían tener una vida creciente espiritualmente porque Dios ya les ha dado por su divino poder las herramientas para hacerlo. Es lo que dice Pedro. Porque dice Pedro, nos han sido dadas por su divino poder. Pedro hace una referencia al poder divino, se refiere a la capacidad ilimitada y sobrenatural de Dios para actuar en la vida de los creyentes. El poder de Dios no está limitado por las leyes naturales o las fuerzas físicas del universo. Es un poder que opera más allá de lo creado y tiene la capacidad de dar vida tanto física como espiritual. Y un ejemplo somos nosotros. Efesios 2:1. Él os dio vida cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando Pedro habla de su divino poder, él fue testigo, él conocía el poder de Dios en todo su esplendor. Por ejemplo, miramos ahí en Mateo capítulo 14, tú estás familiarizado con ello. Cuando los discípulos suben a la barca, dice el versículo 28, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y Pedro descendió
Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es importante que cuando Pedro pregunta si era él, Pedro debía estar seguro de que Jesús mismo había mandado que pudiera caminar por esas aguas. Ve el versículo 29, y Jesús dijo, ven, y él descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Es el mismo poder que tiene autoridad sobre toda la creación en Génesis capítulo 1, cuando con su sola palabra y su sola voz dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Es el mismo poder que Jesús tiene sobre la creación, sobre las aguas, el mar, el viento. ¿Recuerdan el Lucas capítulo 8? Nuevamente Jesús está con sus discípulos ahí en la barca, él duerme, se viene un viento huracanado y miren la reacción de sus discípulos. Lucas capítulo 8, 24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo una gran bonanza. Pedro sabía del poder de Dios. Es ese poder divino que resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto. Juan capítulo 11, 16 nos dice, cuando llegó Jesús se encontró que ya hacía 4 días que estaba muerto. Fue ese poder que dijo a Lázaro, Lázaro, ven fuera. Hermanos, un cuerpo muerto en 4 días estaba desbaratado por completo. El poder de Dios volvió a juntar todos los tendones, la piel, la carne, el corazón volvió a latir, volvió a fluir sangre por sus venas. Hermanos, el poder soberano de Dios. Ese mismo poder es al cual el apóstol Pedro se dirige. Todas las cosas que el creyente, para que el creyente pueda vivir de una vida fructífera, han sido dadas por ese poder maravilloso de Dios. Entonces, hermanos, el cristiano no tiene excusa para no poder tener una vida que esté alineada a la voluntad de Dios, porque Él mismo ha provisto lo necesario para poder hacerlo. Hermanos, qué maravilloso es esto. Qué maravilloso es esto. Pero lamentablemente hay personas que no conocen esta verdad o simplemente no creen en ellas. Hay ocasiones que escuchamos a hermanos pedir a los demás hermanos, decir, hermano, ayúdame a orar por mi vida espiritual. Y aunque esto es muy bueno y también es una exhortación para que todo creyente ore uno por otro, pero cuando el creyente sabe que Dios le ha dado el poder para vivir de una manera piadosa y no lo hace, es una irresponsabilidad delante de Dios. En otras palabras, cada uno es responsable de nuestra vida espiritual. Yo no voy a dar cuentas por ustedes, ni ustedes cuentas por mí. Cada uno es responsable de su vida espiritual. Y conforme a nuestro texto, tampoco hay excusa para no tener una vida espiritual creciente, fructífera, porque Dios te ha dado el poder para hacerlo. Por lo tanto, creyente, no tienes excusa. No tienes excusa. Es el poder divino de Cristo que hace que el creyente pueda ejercer una vida de piedad. Es el poder divino que hace que el creyente permanezca en santidad. Pero también tenemos una responsabilidad. Filipenses capítulo 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su voluntad. Ellos quien produce en el creyente el querer y también el hacer, pero también el creyente tiene un alto grado de responsabilidad. En otras palabras, Dios le ha dado al creyente las herramientas, pero también éste debe hacer uso de ellas. Pero aún así, sabiendo de esta verdad, existen muchos creyentes que no usan estas herramientas dadas por Dios y en este sentido son negligentes, porque teniendo todos los recursos provistos por Dios, no hacen uso de ellos.
Los recursos ahí están, pero no haces uso de ellos. Y esta es la razón por la cual miramos a muchos cristianos débiles en su caminar en su fe. Algunos de ellos caen en pecado y en ocasiones en pecados graves que traen consecuencias irreversibles por descuidar esta responsabilidad y por no hacer uso de las herramientas necesarias que Dios ha suplido para su crecimiento espiritual. Por eso, amada iglesia, les animo a que aprovechen esas herramientas que Dios les ha dado para llevar una vida piadosa en crecimiento cada día para la gloria de Dios. Dice un comentarista, y cito: así como un bebé nace con todo el equipo que necesita para la vida y solamente necesita crecer, de la misma manera el cristiano tiene todo lo que necesita y solamente necesita crecer. Fin de la cita. ¿Por qué? Porque las herramientas el Señor ya nos las ha dado por su divino poder. Hermano, esto es glorioso, esto es grandioso. El creyente no tiene excusa, no hay excusa, no hay excusa. Las herramientas están ahí. Dios le ha dado al cristiano todo lo que necesita para poder vivir con un fruto espiritual visible en su corazón. Dijo Lutero referente al poder divino de Dios, y cito: San Pedro no quiere que este poder divino en nosotros sea entendido de manera tal como si nosotros tuviéramos la habilidad de crear cielo y tierra y poder obrar milagros como Dios hace. No, tenemos poder divino en nosotros al grado que es necesario y útil para nosotros. Esto es, tenemos la clase de poder divino por medio del cual somos abundantemente bendecidos para hacer lo bueno y vivir eternamente. Fin de la cita. Tenemos ese poder divino que el Señor nos ha otorgado. Es importante como nota a pie, hay algunos pastores que afirman tener un poder sobrenatural dado por Dios. Tú los has escuchado. Y esta es una gran falsedad. El poder que Dios da al creyente es para que pueda tener una vida de obediencia a Él y una vida piadosa. Yo no sé, amado hermano, si estás haciendo uso de estos recursos dados por Dios para tu crecimiento espiritual. Yo no sé si estás creciendo espiritualmente porque Dios nos ha dado esos recursos. Y esta es la razón por la cual el creyente verdadero ya no practica el pecado de una manera voluntaria. El pecado aún mora en el cristiano, eso es verdad, pero Dios le ha dado el poder para vencerlo. Ahora con esto, Pedro les había dicho que Cristo había provisto lo necesario para tener una vida piadosa. Ahora Pedro les dice el medio. Pongan sus ojos en el versículo 3 nuevamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, dice, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Pedro habla de un conocimiento, pero no es solamente un conocimiento superficial de la persona de Cristo. Pedro usa otra palabra griega para lo que él está diciendo aquí. Él usa la palabra epignosis, que significa un conocimiento más profundo. No solo el saber que Dios existe, sino conocerlo realmente. Es el conocimiento profundo hacia la persona de Cristo que ayuda al creyente a saber que Dios le ha dado el poder para tener una vida piadosa. Si no tenemos un conocimiento de Cristo, no vamos a poder entender esas grandes promesas, esos recursos que el Señor nos ha otorgado para poder vivir de una manera piadosa. Pedro está diciendo aquí que usted tiene que conocer a Cristo y no solo tener un conocimiento superficial de que Jesús vino, murió y resucitó y con eso se acabó. No, hermanos, esta verdad se conoce en todo el mundo. Muchas personas saben esto, pero no todos responden a ello. ¿Por qué? Simplemente porque no conocen a Cristo. No conocen a Cristo. E incluso Jesús hace referencia sobre personas que dirán
haber conocido a Jesús. Por ejemplo, miramos en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas personas a las cuales Jesús se refiere serán personas que estuvieron engañadas creyendo que conocían a Jesús, pero la realidad es que nunca fue así. Ellos estaban seguros de conocer a Jesús, pero Jesús no los conocía a ellos. Qué sorpresa será en aquel día. Qué sorpresa. Incluso puede haber aquí uno entre nosotros que cree conocer a Jesús y no ser así. Quizás pueda decir que lo conoce, pero aquí lo importante es si Jesús lo conoce a él. Miramos en el Evangelio de Juan capítulo 10, 14, yo soy el buen pastor, y dice el Señor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. Podemos ver que Jesús dice que Él conoce a sus ovejas, pero también sus ovejas le conocen a Él. Miramos que no solo es decir, conozco a Jesús, es importante que Él conozca también, te conozca a ti también. Por eso en esta mañana, amado amigo oyente, te animo a que examines tu corazón y puedas llegar a conocer verdaderamente al Jesús de la Biblia. Porque si tú dices conocer a Jesús y no ser así, esa es la sorpresa que se van a llevar al final de los tiempos. Quizás tú seas una de las personas que le digan a Jesús en ese día, Señor, yo iba a la iglesia, yo iba a sola gracia, acuérdate. Y puedes llegar a escuchar, nunca te conocí, ibas ahí, pero nunca te conocí. Por eso te animo, te exhorto en el amor del Señor, arrepiéntete de tus pecados. Es importante que el Señor te conozca a ti. Es importante, es vital para tu vida, es vital, es vital. Ahora, por otro lado, hay personas que pueden llegar a conocer a Cristo solo porque Él mismo los llama a conocerles. Es lo que miramos en la siguiente frase. Vamos al versículo 3, última frase. Vamos a leerlo todo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad os han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Pedro escribe sobre la gloria y excelencia que son los medios por los cuales Él llama a las personas a creer en Él. Pedro se refiere a la gloria como el resplandor y la magnificencia de Dios, que supera cualquier cosa creada. Es un reflejo de su santidad y poder y perfección. La excelencia de Cristo enfatiza la superioridad, preeminencia de Dios sobre todas las demás cosas. Esta palabra de excelencia en su idioma original se traduce como virtud. Dice un comentarista, y cito, Cristo atrae a las personas esclavizadas por el pecado por medio de su propia excelencia moral y el impacto total de su persona gloriosa. En otras palabras, Dios llama a las personas a salvación por medio de su vida perfecta. Es que atrae al creyente y le da todo lo suficiente para su vida cristiana y también los medios para poder vivirla de una manera que agrada a Dios. Pongan sus ojos en el versículo 4. Por medio de las cuales ha sido dada preciosas y grandísimas promesas. Sin duda las promesas que Cristo ha hecho a sus hijos son innumerables. Lo podemos ver a lo largo de la Escritura. Unas palabras grandiosas que dijo Charles Spurgeon, y cito,
muchas cosas son grandísimas, pero no preciosas, tales como piedras grandes, las cuales son de poco valor. Y por otro lado, muchas cosas son preciosas, pero no son grandísimas, tales como los diamantes y las joyas, las cuales no pueden ser grandísimas, pero sí son preciosas. Pero aquí, dice Spurgeon, tenemos promesas que son tan grandísimas, que no son menos que infinitas, tan preciosas, que no son menos que divinas. Fin de la cita. Las promesas de Dios son preciosas y son grandes, amada iglesia. Como podemos notar, Pedro no da una lista de estas promesas, porque su enfoque es en lo que se encuentra en la siguiente frase, que dice su frase, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Es por medio de las promesas que el creyente es participante de esta naturaleza divina. Ahora, ¿qué es lo que Pedro quiso decir con esto? ¿Acaso Pedro quiere decir que somos como Dios o que somos dioses pequeños? Pedro no está sugiriendo esto aquí. Más bien enseña que a través de las promesas de Dios, como lo expresan la persona y la obra de Jesús, Dios obra un cambio drástico dentro del creyente cuando es nueva criatura. Dios lo aparta del mundo y de su corrupción y transforma nuestros deseos, volviendo nuestros corazones hacia el cielo en arrepentimiento al Señor. En primera de Pedro, él había dicho así: pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Primera de Pedro 1:23. Ahora el creyente tiene en Cristo una nueva naturaleza. Ahora los deseos son completamente diferentes a los que tenía en su vida pasada. Puesto que Dios es santo, ahora todo creyente debe de anhelar la santidad, puesto que ha sido una nueva criatura, como Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, de aquí para adelante, todas son hechas nuevas. Cuando el pecador que en Jesucristo, el Espíritu de Dios usa la palabra de Dios para impartirle vida y su naturaleza divina. El pecador perdido está muerto en sus delitos y pecados, pero el creyente está vivo porque participa de esta naturaleza divina dada por Dios. El pecador perdido está descomponiéndose debido a su naturaleza corrupta, pero el creyente puede experimentar una vida práctica de santidad porque posee la naturaleza de Dios. Y esa gran verdad Pablo la dijo en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas ¿qué dice? Mas vive Cristo en mí. Hermanos, qué verdad. Por eso, hermanos, es imposible que una persona que profesa ser creyente siga viviendo en un patrón de pecado. Es imposible, es como si sacaras al pez del agua y vivieran fuera del mar. Es imposible. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Vamos al texto rápidamente, verso 4. Por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegasteis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción en el mundo que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Como ahora el creyente posee esta nueva naturaleza, ahora huye o escapa por completo de la contaminación y la decadencia de este mundo caído. Cuando Pedro usa la palabra huir, ¿qué se nos viene en mente? No es estar quieto, no esconderse. No, esta palabra es huir y en su idioma original es escapar, corre, huye por tu vida. Huir no significa que el cristiano debe estar pasivo, sino una fuga apresurada. Y en nuestro texto, para correr
del pecado, huir de él. Y sabes, Dios te ha dado el poder para hacerlo. El cristiano debe correr lejos de todo aquello que es pecado. Si nutrimos la nueva naturaleza con el alimento de la palabra de Dios, tendremos poco interés sobre el pecado que está en el mundo. Quien participa de la naturaleza divina de Dios se ha separado de la corrupción de este mundo. Este mismo pensamiento Pablo lo dijo a los Corintios. 1 Corintios 6:8 dice: huid de la fornicación. Huye de este sistema corrupto de pecado en el cual el mundo se encuentra. Un hijo de Dios no se enreda más en este mundo caído, ni con sus deseos, ni con sus prácticas. No puede ser. Habiendo huido de la corrupción que hay en este mundo. Los lectores de Pedro no solo tenían el problema de estar siendo perseguidos por causa de la justicia de Cristo, ellos tenían otro problema, y era un problema muy serio. Ellos debían de huir de los pecados que estaban en el mundo. Huyan de ellos. Este mundo, como sabemos, amados hermanos, está podrido en pecado. Cada día podemos ver cómo va en decadencia, cómo el sistema pecaminoso cada vez se va hundiendo más y más y más. Esta palabra de corrupción en su idioma original es descomposición. Y es lo que miramos en este mundo. Un mundo que está descomponiéndose, está pudriéndose en pecado. ¿Cómo el creyente va a permanecer en eso? No puede. El creyente ya es partícipe de esta naturaleza divina. Ya no puede vivir de la misma manera que lo hacía antes, si es que ha nacido de nuevo. Él ya no es parte de este mundo. Él está aquí en este mundo, pero no sigue las corrientes de este mundo. Un verdadero creyente jamás regresará a los pecados pasados. Presten atención a lo que digo, hermanos. No estoy diciendo que el creyente no peca. Lo que estoy diciendo es que todo aquel que ha nacido de nuevo tiene esta nueva naturaleza, tiene las herramientas dadas por Dios para vivir de una vida piadosa. Ya no puede tener un patrón de pecado como antes lo hacía. No puede. Si una persona dice ser cristiana y practica el mismo patrón de pecado por tiempo, lo más probable es que su conversión no fue genuina y por lo tanto ocupa con urgencia arrepentimiento. Pablo hace unas preguntas aquí en Romanos capítulo 6, versículo 1, y dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y él contesta: en ninguna manera. Esta expresión es una negación absoluta, algo que no puede ser. Dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es imposible esto, hermanos. Si tú has sido redimido por la sangre de Cristo, ¿cómo puedes seguir viviendo en este pecado de este mundo, o más bien en tu pecado? ¿Cómo puedes seguir un creyente viviendo después de que ha sido muerto al pecado? ¿Cómo vivirá aún en él? Es imposible. Que un cristiano siga viviendo en pecado es una contradicción. La Escritura no miente. Ella nombra al pecado por su nombre. Por lo tanto, el verdadero creyente no tiene un patrón de vida pecaminoso. El verdadero creyente huye de la descomposición de este mundo porque ya tiene la herramienta y la naturaleza divina de Dios para ayudarlo a hacerlo. Cuando Pedro usa la palabra aquí concupiscencia, en su idioma original su significado es un deseo malo. Entonces, en el momento de la salvación,
El creyente huye de esta corrupción, huye de ese deseo malo. La palabra entonces retrata una huida apresurada del pecado. Este deseo malo también tiene que ver con los deseos impuros que están en el corazón del hombre. Toda inmoralidad sexual, todo pensamiento desordenado de lujuria y de deseos pecaminosos deben de morir en la vida del verdadero creyente. Dijo el puritano John Owen, y cito: mata el pecado o el pecado te matará a ti. Si el cristiano se descuida y permite el pecado en su vida, éste le matará, y no solamente a él, matará a los suyos, a sus hijos, a su esposa, la relación con los hermanos, la comunión con la iglesia y la comunión con Dios. El pecado te dejará en bancarrota espiritual, físicamente perderás todo, no te quedará nada. Huye del pecado, huye del pecado. No des tregua. El creyente no se codea con el pecado. Él huye de él. Porque el pecado te mata. El pecado te mata. Te deja en bancarrota en todas las áreas que puedas tú pensar. Por lo tanto, te exhorto, amado hermano, lucha, esfuérzate, los recursos son tuyos, Dios te los ha dado. Ahora eres una nueva criatura, tienes una nueva naturaleza en Cristo. La vida de Dios morando en ti por medio de su hermoso Espíritu Santo. Qué gran verdad tenemos en estos versículos. Qué gran verdad. Pero aún así, si hay alguno de los que aquí está presentes que cree conocer a Jesús, quizás no es verdad. Por eso te animo, te exhorto a que examines tu vida, a que examines tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Hoy es el día de salvación para ti. No desprecies la palabra. Para resumir estos dos versículos, Dios le ha dado al creyente todo lo suficiente entonces para vivir una vida piadosa, o sea, una vida que agrade a Dios. El creyente no tiene excusa para no vivir de esta manera, ya que Dios le ha dado el poder para hacerlo. Ahora esta exhortación es para todos los que estamos aquí. Examinemos nuestra vida, cómo está delante de Dios. Aprendimos también que este mundo está en descomposición, está corrompido a causa del pecado y que el cristiano debe huir de esta corriente. Amado oyente, yo no sé si te consideras creyente, pero si aún tienes una vida diaria con un patrón de pecado en tu vida y no te incomodas de practicarlos, déjame decirte una sola cosa. ¿No te has arrepentido genuinamente? O quizás no eres creyente. Por esa razón te animo a que medites y no salgas de este lugar sin haber examinado tu vida y buscar el perdón de Dios. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por esas herramientas que tú nos has otorgado como tus hijos, porque tú nos amas. Sería, Padre, incongruente, bendito Dios, que tú nos hayas salvado y nos hayas dejado a la deriva. No, Señor, tú nos salvaste, Señor, pero también nos diste las herramientas para poder vivir de una manera agradable a tus ojos. Ayuda a mis hermanos y a cada uno de los que estamos aquí a hacer uso de esas herramientas dadas por ti, Señor. Gracias te damos infinitamente por tu misericordia cada día. En tu nombre santo oramos. Amén.